Buenas tardes, Luis Alberto de Cuenca. Muy buenas tardes. Aquí estamos dispuestos a hacerte una serie de preguntas que van a ser breves, pero que seguro que con tu ingenio nos van a encantar las respuestas. Bueno, eso ya me preocupa mucho, eso de que ya hagas valer un ingenio que no conoces todavía. Vamos a empezar con algo fácil, un recuerdo de tu infancia. Pues un niño con un delantalito sentado en un sillón de orejas y con un cucurucho, un gorro de papel que presumía evocar el de Napoleón. Si fueras un animal, ¿qué serías? Bueno, ya soy un animal, porque en el fondo los hombres somos animales más o menos desarrollados, pero animales al fin y al cabo. Pero si lo fuera y si creyera en la reencarnación, me gustaría reencarnar en uno de estos tres animales que me parecen maravillosos porque los ha tratado siempre muy bien la épica: el perro, el águila o el caballo. Bueno, ¿qué te enfada? Pues, por ejemplo, no llegar a tiempo a los sitios, soy muy puntual. ¿Y qué te hace reír? Pues el cine cómico, por ejemplo, norteamericano de la época muda, me fascina. ¿Qué es lo que nunca prestarías? Acabo prestando las cosas que nunca debería haber prestado, que son los libros, que es lo que más me gusta del mundo. Madrid, ¿qué te evoca la palabra? Algo maravilloso y además mis raíces, porque yo soy madrileño de 7 de 8 bisabuelos, abuelos y padres, o sea que para mí es un lugar extraordinario y estoy encantado de vivir allí. Es hermoso a pesar de todo. Historia y poesía, ¿qué relación las une? Pues entre otras cosas que en las representaciones de las musas siempre están al lado Clio y la musa Calíope, que es la musa de la poesía, de modo que ya desde la antigüedad algo las une muy estrechamente. Por otra parte, la gran poesía épica primitiva era la fuente histórica más importante antes de que naciera la historia. Los griegos primitivos se educaban con Homero y se creían que lo que contaba Homero era lo que había ocurrido de verdad. Luego, la poesía fue historia en algún momento de su desarrollo conceptual. ¿Es el amor una pesadilla? Y un sueño maravilloso, las dos cosas, y por lo general mezcladas. ¿De qué sientes nostalgia? Pues de prácticamente todo. Nostalgia etimológicamente significa en griego dolor del regreso, el dolor que nos cuesta siempre regresar, como a Ulises volver a Ítaca. Siempre estamos volviendo a las cosas y siempre nos estamos dejando jirones de nosotros mismos en cada viaje. ¿Por qué mentimos? Porque es necesario mentir. Dice Borges en Fragmentos para un Evangelio Apócrifo, un poema maravilloso en prosa que incluye en Elogio de la Sombra, que nadie es capaz de pasar 24 horas sin haber mentido con absoluta necesidad de hacerlo, por lo menos 10 veces. ¿Tu escritor favorito? Ya que estamos con Borges, Borges. Vale. ¿El día o la noche? El día siempre, la noche me horroriza, me da miedo, la noche es mensajera de la muerte. ¿A qué temes? Pues temo prácticamente al paso del tiempo, que nos va consumiendo cada vez más aceleradamente, y me da miedo la oscuridad, por ejemplo, también, me da miedo la noche, ese tipo de cosas. Las películas de terror no me gustan. ¿Te gustan ya? ¿Existe el olvido? Decía Cernuda, precisamente, hablando de esa palabra, decía: olvido de ti, sí, mas no ignorancia tuya. Existe el olvido, pero hay cosas que no se pueden ignorar, a pesar de que puedan olvidarse. ¿Se goza estando triste? Sí, la tristeza puede ser un elemento importante de nuestra psicología para afrontar la vida, porque el hombre es el único animal capaz de ser unas veces alegre y otras triste. La alegría y la tristeza son categorías que solo corresponden al animal hombre. ¿Una biblioteca? Cualquiera. Las bibliotecas, por ejemplo, esta mañana he visto una tan maravillosa, la del Trinity College, que me quedo con ella, pero he visto bibliotecas soñadas, la de Juan V en Coimbra, por ejemplo, la Vaticana, qué sé yo, la de Michelozzo de San Marco en Florencia. Hay tantas bibliotecas hermosas, la de Higgins, el protagonista de Pigmalión de Jorge Bernardo Shaw, precisamente un irlandés. Tantas bibliotecas sublimes. ¿Cuáles son los mitos de nuestros días? Los de siempre. Yo creo que no hemos variado demasiado en cuanto al concepto mito. Los mitos que explican el mundo, que nos hacen soñar con que existe una explicación para las cosas. Luego existe otro concepto, otra acepción de la palabra mito, que es la de modelo ejemplar. Por ejemplo, se dice, Kennedy es un mito, Eddy Merckx es un mito del ciclismo, pero esa es una acepción que no interesa en este momento para la pregunta que me hace, sino interesa sobre todo la acepción de mito como relato sagrado, verdadero,
primigenio, y eso los hombres de ahora somos igual que los de las cavernas, exactamente. Un poco más brutos, pero bueno, muy parecidos. ¿Piensas mucho en los viejos amigos? Sí, pienso en los viejos amigos, claro. Muchos se fueron porque yo viví también una etapa muy convulsa de la historia de España, que son los años 80, en que algunos irresponsables políticos aconsejaban a la gente que se drogaran y que no importaba nada en las cosas, ¿no? Y entonces luego se han quedado muchísimos en el camino, claro que pienso en ellos. Se fueron mucho antes de que la parca los llamara de una manera natural. ¿Cine o teatro? Cine. ¿Un color? Amarillo. ¿Por qué? Fíjate que después de decir que cine en vez de teatro, sabéis que el amarillo es un color que odian los actores de teatro, porque Molière precisamente murió en escena vestido de amarillo. Un deseo. Pues por ejemplo, ya que estamos en Irlanda, que Irlanda vuelva a ser que el Ulster pertenezca a la República de Irlanda. ¿Qué te sugiere Irlanda? ¿Qué te gusta de Irlanda? Muchísimas cosas de Irlanda. Me gusta muchísimo que nos una, por ejemplo, nuestra fe católica, como en un poema que escribí y que creo que me vas a pedir luego que lea. Me fascina la naturalidad de la gente, la amabilidad de la gente. Hablo porque he conocido a muchos irlandeses antes de venir a Irlanda, porque acabo de conocer Irlanda. Y me fascina también su historia portentosa, y hay algo que creo que es lo que más me fascina de Irlanda, que durante los siglos oscuros, entre el siglo VI y VIII, se echaran sobre sus espaldas los monjes en los scriptoria de los monasterios el legado de la tradición clásica, y que lo salvaran desde este lugar fuera del mundo, una isla recóndita y absurda, que nos salvaran todo el patrimonio grecorromano. Vamos a acabar como un poema que tú bien decías, pero el poema se llama Irlanda y lo tienes en el libro Los mundos y los días, que es una recopilación de poemas de 1970. Pertenece al libro Sin miedo ni esperanza, de 2002. Del 2002. Pero ¿cómo surgió, antes de leer el poema? Surgió porque en una reunión de directores de Biblioteca Nacional, pues conocí a la que entonces era, año 98, directora de la Biblioteca Nacional de Irlanda, que he visto hoy, y además ha hecho fotografías, mi mujer Alicia, preciosas de ese lugar fascinante, que es la Biblioteca Nacional de Irlanda. La conocí, me cayó fenomenal la señora, me pareció tan fascinante, tan arcaica, tan de toda la vida, tan simpática, que entonces decidí hacer un himno a Irlanda. Me aburría en las reuniones y hice un poema a Irlanda. Pues nos lo vas a leer. Pues encantadísimo de hacerlo. Sí. Por Edward, Lord Dunsany, que cantara las gestas de un caballo de madera en un cuento muy bello, por el libro de Kells, iluminado por los ángeles, por nuestra fe católica basada en la benevolencia de María y no en la crueldad del Dios hebreo, por San Patricio, que te dio las cruces de piedra que jalonan tus caminos, por el héroe Cuchulainn y por Molly Bloom, que lo atrajo hacia sus senos y le dijo que sí, que lo quería, en la última frase del Ulises. Yo te saludo, Irlanda, esta mañana de septiembre, en que todo está borroso, menos la geografía de tu isla, desde donde me envías a la cárcel un mensaje cargado de futuro. Qué forma más bonita de acabar esta entrevista, que se hace además desde el Instituto Cervantes de Dublín. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.